Amigos, bienvenidos a la presente edición de Ánfora, martes 21 de diciembre del 2021, a través de BIS Televisión, de Voces Migrantes, de Ecos Latinos, el pool de la televisión virtual para llegar a todos los hogares del Perú, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. El ambiente político está centrado en Palacio de Gobierno. Una semana es el Congreso de la República, con la presidenta del Congreso y sus expresiones que han pasado por agua tibia en España, y ahora el turno del Palacio de Gobierno. El presidente de la República en el ojo de la tormenta. Un reportaje periodístico de un programa dominical señala acercamientos no muy claros. Ha ingresado la Fiscalía a investigar. La Contraloría también está en la misma situación. Tema de un contrato millonario de petróleo. Tiene que ver con Petróleos del Perú, con la empresa. Una visita y luego una licitación ganada. Y salvemos al Perú. ¿Cómo salvamos al Perú? Esa es la palabra. Y vamos a conversar en los próximos minutos sobre este tema de actualidad y otros temas con don Carlos Morales Andrade, que es el líder de este partido político que tiene proféticamente el nombre de Salvemos al Perú. Estamos en esa situación. Le damos la bienvenida. Carlos ya está en el enlace. Esperemos que audio y video esté en buenas condiciones, que los duendes del internet, el online, como quieran llamarlo, esté muy bien. Carlos, bienvenido. Buenos días. Creo que optimistamente frente a todo el panorama. Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Gracias también, Carlos. Buenos días y muchas gracias por la bienvenida. Qué importante estas tres palabras y qué representa para nuestro país en este momento. Hemos hecho un comentario muy breve que seguramente lo has escuchado con respecto a la situación de Palacio de Gobierno. ¿Cuál es el comentario de Salvemos al Perú que representa, Carlos? Nosotros venimos diciendo permanentemente que en el Perú debe aplicarse una política anticorrupción que nunca se ha aplicado, porque siempre que la han anunciado los anteriores gobernantes, siempre ha sido mentira. Lo dijo Pedro Pablo Kuczynski, no cumplió. Lo dijo en más de 63 oportunidades el señor Vizcarra, que él estaba aplicando su programa anticorrupción y que pronto veríamos resultados. Y en los 3 años que él gobernó, solamente vimos más corrupción. Nunca se recuperó un sol de nada ni de Odebrecht. Se tapó el caso Odebrecht. Vimos el despilfarro de la pandemia de 159.000 millones de soles. Nunca se detuvo a nadie en el plan anticorrupción de este personaje. Y la anticorrupción no funcionó en su gobierno. Pero más allá de lo que es la corrupción en el Perú, que tiene que ser exterminada y erradicada, yo haría una reflexión sobre quienes hayan delinquido, quienes le hayan robado al Perú. Tenemos que hacerlos que paguen, que devuelvan el dinero, que cumplan sus penas. Pero los peruanos bien nacidos, los peruanos que queremos sacar el país adelante, tenemos que luchar, porque en el Perú, de una vez por todas, se deje de lado esta pérdida de tiempo que tiene el Congreso de la República con el Ejecutivo, esta insana práctica del Poder Judicial y de la Fiscalía de no detener a nadie,
Les recuerdo que han pasado unos meses y ya nadie habla de los 80.000 millones de dólares que robó Odebrecht, o de Camargo Correa, o de Andrade Gutiérrez, o de Queiroz Galbao, o de OAS, las empresas constructoras que García y Lula trajeron al Perú y que robaron y traicionaron la confianza de los peruanos. Les recuerdo que ya nadie habla del tema de Pasamayo, del tema de Chinchero, del tema de Coyique, del tema etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras que en el Perú, querido amigo, queridos oyentes, mientras que en el Perú estamos discutiendo si se vaca o no se vaca al presidente, si tienen 20.000 dólares guardados en un servicio higiénico, vemos en el mundo lo que está sucediendo con Omicron, vemos en el mundo lo que está sucediendo con los problemas que pueden haber entre las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos por el tema de Ucrania, Estados Unidos, China por el tema de Taiwán. Yo los llamaría un poquito a la reflexión a los señores que en este momento en el Congreso se les ha dado la oportunidad de que legislen en favor del Perú. Su función como poder legislativo es dar leyes concretas, leyes totalmente modernas que favorezcan el desarrollo de todos los sectores productivos, que establezcan una seguridad y un marco jurídico, que establezcan la drasticidad que debe aplicarse a sanciones y penas para violadores, para homicidas, para traficantes, etcétera, y esa labor no la hacen. Sin embargo, están preocupados si Cusco es con S o con Z y lo discuten 8 horas. Sin embargo, están preocupados si se debe poner doble mascarilla, quitar la mascarilla, se debe poner la obligatoriedad de que la gente enseñe sus certificados de vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el Perú tiene que reflexionar en sus próximas elecciones y creo que la forma de elegir a los congresistas tiene que variar. Estamos dándonos cuenta que los últimos congresos han sido totalmente obstaculizadores de la función del Ejecutivo y en eso continuamos. Los congresos ya no pueden seguir siendo elegidos por los partidos políticos porque no están preparados para seleccionar y hacer un trabajo a conciencia de quiénes deben ser sus representantes por cada uno de los departamentos. Creo que esa función, si me lo permiten, en una nueva organización, se debe pasar a los departamentos y una junta de notables apoyada por el pueblo tiene que decirnos, por ejemplo, a Tacna le han tocado 2 curules. Muy bien, que sea Tacna, el departamento, con su junta de notables y su pueblo, la que nos diga, si yo te voy a dar 2 representantes para 2 curules, el Estado le paga el asesor 1 y al asesor 2 a cada una de esas representaciones. Muy bien, entonces tienes que darme 6 representantes de Tacna, uno será representante del Congreso, el otro será su asesor 1, el otro será su asesor 2, pero son de Tacna, vienen a defender acá, al hemiciclo, vienen a defender los programas para Tacna, los presupuestos para Tacna, las obras para Tacna, y no para defender al representante de un partido político y oponerse o no oponerse a otro partido político o al Poder Ejecutivo para obstaculizar. La organización moderna para el Perú debe aplicarse con inteligencia, con creatividad, con la sabiduría que solo Dios puede darnos. Correcto, un panorama interesante, con propuestas también interesantes. Los partidos políticos, el papel de los partidos políticos actuales ha quedado totalmente desactualizado. Y en este escenario que estás señalando para un futuro no muy lejano, porque creo que los cambios tienen que darse, Carlos, en este Congreso lo veo un poco difícil, pero ¿cuál es la lectura ahí, en este tema, de los partidos políticos? Los partidos políticos tienen que simple y llanamente, si quieren seguir subsistiendo, hacer un trabajo de selección de sus candidatos, de sus miembros, a la presidencia de la República, ya no al Congreso, porque no están, está demostrado que no están capacitados, ni siquiera para elegir candidatos presidenciales. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, que son los organismos llamados a hacer esos filtros, no los han hecho. Miren lo que hemos tenido en las últimas elecciones. Miren lo que tenemos en el Congreso. Después de elegidos dicen que tienen
cantidades de denuncias policiales, cantidades de denuncias de todo tipo, penales, judiciales, etcétera. Entonces, ¿cuál es el filtro o para qué sirvió el trabajo que hizo OMPE y para qué sirvió el trabajo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones? Hemos visto que gente buena ha sido eliminada simple y llanamente porque se olvidó de que hace 30 años había vendido el carro, la bicicleta, la moto de la esposa. Sin embargo, cosas graves sí las han dejado pasar. Y estos dos organismos que han hecho todo este tipo de situaciones en las últimas elecciones, ni siquiera están siendo reorganizados. ¿Por qué razón no están siendo reorganizados si el último trabajo que han hecho es muy deplorable? Amén de haber contratado a Palo Alto, que era la empresa cuyos dueños eran, como accionistas tenía a los señores de Graña Montero y a los señores de Odebrecht, iniciales accionistas de esa empresa que controló las elecciones en Perú. Hay muchas cosas que no te están diciendo, hay muchas cosas que se van olvidando en el diario vivir y tenemos que recordarlas. Los partidos políticos han hecho un pésimo trabajo, pésimo, no malo, pésimo trabajo en las últimas décadas de Perú. Y te lo digo por qué, y sumado a los partidos políticos, los organismos fiscalizadores. Ya hemos conversado en una oportunidad que el Contralor ha dicho claramente que él solo puede demostrar que en los últimos 41 años al Perú le han robado los partidos políticos y sus asociados, llámale empresarios extranjeros o nacionales, 330.000 millones de dólares. Escuchen bien la cifra. 330.000 millones de dólares robados al Perú por gobiernos democráticos en los últimos 41 años. Nosotros, a esos 330.000 millones, les podemos sumar muchos cientos de miles de millones más. Por ejemplo, ahí no está contemplado los 80.000 millones del caso Odebrecht. No están contempladas las operaciones que han hecho con las otras empresas de construcción de Brasil. No está contemplado todo el robo que se ha hecho en las privatizaciones. Recuerden ustedes que empresas como Aeroperú, que valían 2.300 millones de dólares en activos, fueron vendidas por el gobierno del señor Fujimori, alegremente por el señor Camet, y felizmente compradas por el señor Graña Miró Quesada en 19 millones de dólares, empresas que valían 2.300 millones en activos, y nadie ha dicho nada, ni los partidos políticos, ni las empresas llamadas a hacer el control, o los organismos llamados a hacer el control, llámale Procuraduría General de la República, llámale Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera. Los trabajos que se han hecho en los últimos años son deplorables y en contra de todos los peruanos. ¿Esos partidos políticos quieren seguir subsistiendo? ¿De verdad quieren seguir subsistiendo y poniendo candidatos? ¿Para qué? ¿Para más de lo mismo? No lo acepto. Claro, y partidos políticos que están recibiendo además una subvención del Estado. ¿Cómo trabajar estos cambios? Estos cambios, las iniciativas ciudadanas es una de las maneras. ¿Cómo lo puede viabilizar? ¿Cómo lo ve Salvemos al Perú de viabilizar algunos cambios? Mira, mientras que tengamos un Congreso ciudadana, que lo que hace es obstaculizar la decisión, mientras que tengamos un Congreso que lo que hace es obstaculizar la decisión ciudadana, porque visto ha sido que en los últimos días cualquier llamado a referéndum o iniciativa de referéndum tiene que ser primero aprobado por el Congreso, ya no va a ser iniciativa popular. Eso tiene que anularse, porque se cae solo de Maduro. Están tratando de que la gente no eleve iniciativas a referéndum si el Congreso no las aprueba. ¿Y cuál es la gracia? El pueblo es libre y el que determina es el pueblo, y el que ordena es el pueblo, y el dueño y señor del país es el pueblo, no el Congreso. A ellos se les hace elegido para que nos sirvan, para que nos saquen leyes para el Perú que beneficien el medio ambiente, que beneficien la minería, que beneficien la gastronomía, la agricultura, nuestras 200 millas, nuestro espacio aéreo, pero toda esa riqueza en favor de los peruanos, no para que restrinjan nuestros derechos y nos digan que, oiga, si usted quiere presentar una moción a referéndum, primero lo tiene que aprobar el Congreso. Ellos son nuestros empleados, nosotros no somos sus súbditos. Hablábamos de iniciativas ciudadanas y que está la respuesta, pero también hay un trabajo de los nuevos partidos, de difusión del ideario y de las propuestas. Salvemos al Perú, que está programando. Mira, los nuevos partidos tienen que dedicarse, en estos días.
los nuevos partidos tienen que... nosotros en este momento estamos recorriendo todo el Perú. Acabamos de regresar de Guaracondo, de Cusco, hemos estado el fin de semana en Betania. Betania, por si acaso, no queda fuera del Perú, queda a la espalda del penal Castro Castro. Estuvimos con 1000 niños dándoles una chocolatada con juguetes y con shows. Cuéntanos no necesita ser presidente un poco más de Betania, Carlos, por favor. Perú. Si puedes ampliar un poco. Betania está a la espalda del penal. Betania está a la espalda, es una agrupación familiar, un asentamiento humano, que está a la espalda exacta del penal Castro Castro. Entonces mucha gente se horroriza de que se tenga que ir hasta allá. Pues hasta allá vamos, pues. Porque eso lo hemos permitido que se cree nosotros. Nosotros somos los responsables de que nuestra gente viva en esas condiciones. Nosotros somos los responsables de tener gobiernos que se han robado 330.000 millones de dólares y más, en lugar de invertir en nuestra gente, en vivienda, en carreteras, en agua, en electricidad, en pozos de asentamiento para aguas servidas, en plantas de tratamiento de basura. Nosotros hemos tenido la culpa de que eso no se dé, porque no hemos sabido exigirle a los gobiernos de turno que trabajen con honradez y que planifiquen el desarrollo futuro del Perú. Entonces, eso no se puede seguir permitiendo. Nosotros planteamos el cambio, para empezar, educativo en el Perú. Necesitamos un cambio que nos lleve a analfabetismo cero, comprensión lectora, comprensión matemática, preparación de nuestros maestros para que puedan formar a nuestros educandos, computación total, inteligencia artificial, nociones de biología, nociones de robótica, nociones de genética. El cambio tiene que ser trascendental y que nuestra gente salga, cuando termina su quinto de secundaria, ya sean unidades competitivas nacionales e internacionales, que salgan con 6 idiomas, que sí se puede aprender 6 idiomas en 10 años, señores, métaselo en la cabeza, que conozcan culturas, que conozcan religiones. Las universidades deben prepararse para que el desarrollo tecnológico del Perú sea continuo y deben tener listas carreras de ingeniería genética, ingeniería robótica, ingeniería biomédica, ingeniería ambiental, etc. El cambio tiene que darse. El avance tecnológico no se queda parado en la puerta de un país esperando a que lo inviten a entrar. Tenemos que estar al día y el Perú ha dejado mucho de lado. No se invierte en educación, tenemos que subir la inversión del PBI en educación y en tecnología, en investigación tecnológica. La educación, tiene que ser la base, la piedra angular del desarrollo de cualquier programa político en el Perú. A eso súmale lo económico, a eso súmale todo lo que es seguridad, a eso súmale todo lo que es anticorrupción, a eso súmale todo lo que es salud, etcétera. Pero la educación es la base, es la piedra angular. Y les voy a decir por qué. Porque un pueblo educado y un pueblo culto no vuelve a votar por autoridades corruptas. Eso. Exactamente, coincidimos totalmente. El equipo que está acompañando a Carlos Morales Andrade en Salvemos al Perú, coméntanos. Tenemos muy buena gente, técnicos, gente muy profesional, gente muy fogueada. Tenemos gente experimentada en economía, gente experimentada en minería, gente experimentada en todo lo que es agricultura, medio ambiente, control de nuestras 200 millas, espacio aéreo, justicia, trabajo. Estamos haciendo un trabajo bien profesional, la gente está muy contenta y queremos que el pueblo confíe en nosotros en el 2026 y nos dé la oportunidad de cambiar la historia del Perú, devolverle a nuestra gente sus sueños, sus esperanzas y devolverle eso que extrañamos tanto, que es el orgullo de ser peruanos. Eso es lo que queremos. ¿Cuáles son las actividades de los próximos días antes del 31 de diciembre, Carlos? Estamos en actividades permanentes. Nuestra gente en este momento ya está preparando, ya se prepararon las bases en la zona sur. Tenemos gente en este momento ya en Huancayo, en Huánuco. También tenemos gente desarrollando trabajos en Jauja, en el Urubamba. Tenemos gente por todas partes que está trabajando en lo que es la forma de eliminar
en ciertos puntos del país la parasitosis, la anemia, el poder recuperar el agua al 100% para que no sea contaminante para nuestros niños. Mira, estamos haciendo una serie de trabajos que realmente yo me quito el sombrero ante los profesionales que nos apoyan día a día, y que el Perú va a ser el que va a sentir estos beneficios. Estamos haciendo un trabajo para poder traer al Perú sistemas de financiamiento que van a ser realmente aprovechados por el gobierno, y los estamos poniendo a disposición del actual gobierno para ganar tiempo, para que el Perú empiece a sembrar lo que vamos a cosechar muy pronto. Estos programas económicos van a ser de altísima ayuda para el desarrollo, sobre todo de los programas sociales en el Perú. Jóvenes. Tenemos que dedicar a los programas sociales la mayor cantidad de apoyo para poder desarrollar construcciones decentes donde nuestra gente pueda vivir, para que tengan su alcantarillado, para que tengan su luz, para que tengan sus pozas de tratamiento de aguas hervidas, de las cuales se puede sacar humus, de las cuales se puede sacar un montón de cosas más, para que tengan sus plantas de tratamiento de basura, cosas modernas, cosas que el Perú puede tener. ¿Por qué? Porque somos un país de gran riqueza, y esa riqueza tenemos que ponerla al servicio de los peruanos, y es ahí cuando realmente se entenderá la ideología que planteamos, que se llama peruanismo. ¿Qué actividades antes del 24? ¿Algún viaje previsto en el programa de Salvemos al Perú? En la madrugada estamos saliendo esta madrugada, 3, 4 de la mañana, estamos saliendo para el sur, inaugurar 3 bases más, en Huánuco, en Huancayo. Creo que la última que vamos a hacer va a ser en Ica antes de fiestas. El 23 estamos regresando en la tarde, y ya el 24 es para dedicarlo, 24 y 25, a la familia. Correcto, claro, que es importante. Nos alcanza producción una información que quisiéramos el comentario, Carlos. Dice: el presidente Pedro Castillo envió un documento en el que solicita que se le fije fecha y hora para su declaración, está refiriéndose al Ministerio Público, así como que se separe del caso al fiscal Alberto Medina. Se está pidiendo, presidente Castillo, que se le levante el secreto bancario, tributario y telefónico. Comentario. El presidente está actuando como tiene que actuar. El presidente está viendo un grupo que manipula y que quiere vacarlo y que quiere distorsionar lo que hace, pero el presidente también tiene que tener mucho cuidado con las personas que elige a su alrededor. Tienen que ser personas totalmente probas. Dejemos que las cosas caigan por su propio peso. Si él está pidiendo que le levanten el secreto bancario, si él está pidiendo que la gente vaya y le haga las preguntas que tiene que hacerle en Palacio, que así se haga por respeto a su investidura. Es el presidente del Perú, así no le guste a los señores que han gobernado nuestro país en los últimos 100 años. Él es el presidente del Perú, esa fue la decisión democrática y esa es la decisión que el Perú tiene que respetar. Miren lo que acaba de pasar en Chile. Boric, hace un año nosotros dijimos que iba a ser el presidente en Chile por el desastroso gobierno que había hecho Sebastián Piñera, y ahí están los resultados. Boric es el presidente de Chile, y Chile ha aceptado democráticamente la decisión de que Boric sea, más allá de los antecedentes que Boric puede tener, es el presidente de Chile, y Chile ha aceptado esa decisión. El Perú, desafortunadamente, tiene una casta política, una casta pseudoempresarial, porque hay buenos empresarios, pero los pseudoempresarios son los que se amañan con los políticos de turno para lo que ha pasado en los últimos 41 años, que no lo está diciendo Carlos Morales, lo dice la Contraloría. Robarle al Perú 330.000 millones de dólares. Nosotros pensamos que son 600.000 millones de dólares, la Contraloría solamente puede demostrar 330.000 millones de dólares. Ese es el resultado. Si el presidente se está aperturando a que en sus cuentas, a que vayan a Palacio a hacerles, dejemos que eso fluya y de ahí saldrá la verdad. No tenemos que estar permanentemente acusando a una persona que tiene 120 días en Palacio de Gobierno y ya que quiera dar resultados en 120 días. Señores, en 120 días no se van a arreglar los problemas que
los que han venido gobernando el Perú durante siglos y en los últimos 41 años han creado, porque ellos han creado esos problemas para que vivamos en esta cloaca en la que hoy vivimos, y ellos no quieren permitir que salgamos de esta cloaca porque no les conviene, no podrían hacer más negocio. Entonces, dejemos que las cosas caigan por su propio peso y apoyemos lo que la democracia ha elegido. Apoyemos al presidente de Perú. Vayamos perfeccionando todo lo que tiene alrededor de personas y vayamos reorganizando nuestro país y trayendo cosas positivas para empezar a dejar de contaminarnos y de comentar cosas tóxicas como todos los días veo que la prensa peruana le gusta hacer. Y desgraciadamente, nos guste o no, los medios de comunicación grandes están manejados por los intereses que mueven esas noticias. Si no les gusta escucharlo, cambien forma de ser, porque acaba de ver un peruano que se los va a decir permanentemente. Miren lo que hasta el propio Papa Francisco piensa de los grandes medios de comunicación. Te dice, venden verdades a medias porque la otra verdad la negocian. Juegan con el honor de las personas porque saben que estas personas no los van a demandar por el temor que tienen por ser ellos medios de comunicación. Y venden suciedad, venden cosas bajas, venden, lo dice así, perdonen la expresión, pero lo dice así, son adoradores de la caca. Señores, para que el Papa se haya atrevido a decir eso y está en las redes, búsquenlo cuando quieran, la llamada de atención a los medios de comunicación es muy seria y es muy grave. Y en el Perú lo vemos todos los días. Sí, son tiempos de cambios, ¿no? Son tiempos de cambios, y no solamente por la reflexión del Papa, sino por lo que se está manifestando en las urnas. Chile, acabas de señalar, Chile es un ejemplo del reconocimiento del ganador, que tenemos que vernos en ese espejo, pero hay una corriente latinoamericana de cambios y el Perú está dentro de esa línea, y creo que Salvemos al Perú también está en esa línea. En buena hora que eso ocurra, porque se necesita cambios para ese Perú, sobre todo el área rural, que está esperando todavía está esperando la deuda que tiene el Estado, pero hay que superar todos los problemas que muy bien los has explicado. Palabras finales de estos días tan complicados para nuestro país y que todavía estamos en la oscuridad, Carlos. La claridad va a empezar a llegar cuando dejemos de lado esa extraña sensación de querer pertenecer a alguna ideología política. Las ideologías como el comunismo, el capitalismo y el socialismo o el neoliberalismo son ideologías que murieron en sus orígenes, son ideologías que ya no se practican más. Ni China ni Rusia son más comunistas, ahí impera hoy día la economía de Estado. Estados Unidos ya no es más capitalista. Miren lo que hizo para salvar a todas sus empresas en el momento de la burbuja inflacionaria. Nosotros proponemos una ideología propia, una ideología que es para Perú y una ideología que se llama peruanismo. Peruanismo es la generación de riqueza para todos los peruanos, educación, salud, seguridad total, trabajo digno y desarrollo económico. Para todos nosotros. ¿Con qué? Con lo que tenemos cuando aplicamos nuestro nacionalismo para proteger nuestras 200 millas, nuestro espacio aéreo, nuestra agricultura, nuestro campo, nuestras riquezas mineras, etc. Cuando tú has entendido que tienes toda esta riqueza y la pones al servicio de los peruanos, ahí entiendes cuál es la filosofía del peruanismo, en favor de todo el país. Y que en estas fiestas que vienen, pensemos bien lo que queremos hacer con el futuro del Perú. Que en estas fiestas que vienen nos unamos, dejemos de lado a los que han cometido actos corruptos, ellos van a pagar, pero los que somos peruanos bien nacidos, tenemos que unirnos en favor del Perú. Tenemos que unirnos como núcleo familiar, como sociedad, pero verdaderamente unirnos. Los peruanos no podemos seguir en cauces tóxicos. Los peruanos no podemos seguir
comentando cosas grises todos los días y recibiendo impactos de nuestras instituciones que no son buenos. La corrupción tiene que ser exterminada. El Plan Singapur es lo mejor que funciona para exterminar todo tipo de corrupción en un país. Yo espero que con la sabiduría que Dios pueda darnos, porque es el único que puede impartir sabiduría, y con la inteligencia que la naturaleza nos dio a través de él también, podamos guiar el futuro del Perú, podamos ayudar a los actuales gobernantes, en el 2026 podamos ser gobierno y podamos darle al Perú el nivel que tiene que tener. Perú está llamado a ser nuevamente la primera potencia en América por la riqueza que tiene y por las ganas de trabajar y la creatividad de su pueblo. La riqueza va a apoyar todo eso. Y esa unión se llama peruanismo, es lo que queremos que todos entiendan. Esa es la ideología que planteamos. Les deseamos unas felices fiestas y muchísimas gracias por tu entrevista. Gracias también, Carlos. Y permíteme, porque estamos en enlace con Argentina, y eso son las coincidencias de la comunicación, de la comunicación. Está en Buenos Aires, Carlos, el doctor Pablo Rojas Díaz. Él es consultor, analista político, ha estado en Chile recientemente, y él nos puede dar fe, quizás para conversar brevemente, Carlos, si lo permites, y Pablo también, excelente, para poder algunas impresiones de Pablo con respecto al proceso electoral, a este reconocimiento de la derecha al triunfo de Boric, y lo que acabas de señalar, Carlos, con mucha precisión, del tema del peruanismo. El istmo, pero el peruanismo con una base sobre la educación para los cambios, sobre todo en el tema de la corrupción. Correcto. Nos vamos a Buenos Aires brevemente, Pablo, para el saludo y ese comentario y ese breve diálogo que podrían tener con Carlos en este enlace, gracias al equipo de producción. Pablo, bienvenido a Ánfora. Estamos en Lima, Perú. Pablo, ¿nos escucha? Sí, parece que no tenemos la comunicación. Pablo, estamos en Ánfora. Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Les decía buenos días, Néstor, Carlos, un gusto poder saludarlos. Y yo para saludarlos a través de ustedes a Igualmente. La teleaudiencia del querido Perú. El tema de Chile, la impresión y cómo el reflejo para países como el Perú del proceso electoral y de lo que puede significar esta oleada de cambios que está viviendo y que lo está diciendo la ciudadanía a través del voto popular, Pablo. Bueno, a ver, en principio lo más importante que hay que señalar respecto, creo yo, es que el sistema político democrático con una constitución, recordemos, muy dura, una constitución que tiene un origen en la dictadura de Pinochet, ¿sí? Ni más ni menos, que tiene un sistema político rígido, quiero decir con esto que está orientado a mantener algunos privilegios, por así decirlo, o a dificultar algunas decisiones que puedan cambiar el sistema político de forma sencilla. Le decía, lo destacado de este proceso tiene que ver en principio con la participación de la juventud. Eso ha hecho que, teniendo en cuenta que el voto es voluntario en Chile, la participación del 55% del total del padrón haya sido un récord para las elecciones recordemos, tiene voto voluntario desde el año 2012 Chile, y que además interesante es que la mayoría de los electores que cambiaron la decisión en la primera vuelta, ¿sí?, fueron mujeres, es decir, hay una fuerte presencia del movimiento femenino. Y digo esto porque casi todo movimiento que resulta con Boric ganador, recordemos que Boric es un líder estudiantil desde por lo menos hace una década, sí, ya con 35 años, pero digo con los 25 es un
reconocido líder del movimiento estudiantil, tiene como algo particular con Perú respecto de lo que ocurrió recientemente, ¿no? Es decir, con la movilización que termina finalmente dando fin al gobierno anterior al de transición, que de alguna manera refleja esta recuo de la calle, por así decirlo, de los jóvenes, el progresismo y la presencia también de movimiento ya colectivo, conjunto, consciente y organizado de mujeres. Y creo que esa es una particularidad compartida. Por supuesto que difieren mucho posteriormente lo que tiene que ver con los sistemas políticos, ¿no? En este caso, Perú tiene una de las cuestiones constitucionales más de América Latina respecto a la sostenibilidad de un gobierno ejecutivo, ¿sí?, con poder otorgado al Poder Legislativo respecto de condicionar, ¿sí?, por esta cuestión de valorar su condicional, por ejemplo, tiene la posibilidad de hacerlo caer, tambalear por lo menos. Correcto, una primera lectura. Y estamos con Carlos Morales Andrade, Pablo, que es el líder del partido Salvemos al Perú, que premonitoriamente lo estábamos señalando que hay unos enfrentamientos que los debes conocer como analista político internacional, y que Salvemos al Perú representa una nueva corriente y una nueva orientación de lo que debe ser la política de estos tiempos de cambios. Entonces, ¿qué comentario de los nuevos partidos y las responsabilidades que deben de tener los nuevos partidos en estos tiempos tan difíciles de crisis, de corrupción, de pandemia y de todo lo que se conoce en esta parte del mundo? Bueno, querido Néstor, con la confianza que me merece amistad, quiero al principio abusar de ella y destacarlo en lo personal, pero también en lo profesional. Bienvenida a la decisión de organizar un nuevo colectivo, ¿sí?, en este caso político, con las intenciones más, ¿no? Es decir, casi todos los valores que he escuchado a Carlos de hace tiempo en las exposiciones, y recién lo escuchaba en el programa con respecto a la importancia que ahora tiene la educación con la modificación de la cultura corrupta, que lamentablemente de alguna manera los países latinoamericanos pareciéramos compartir, al menos desde lo histórico. Entiendo que no a futuro, si es que hacemos el esfuerzo. En ese sentido, Carlos, la verdad que bienvenido a la idea, y por supuesto el gran desafío es cómo consolidar un sistema de partidos en el tiempo, que no solo sea un sello de goma electoral. Y entiendo que con tu experiencia y la gente que te rodea están pretendiendo eso, ¿no? Consolidar un partido que dentro del sistema político represente no solamente sino sobre todo ideas, ¿no? Y eso es algo por lo cual brindamos quienes de alguna manera trabajamos en el ámbito político. Así es, te agradezco. Sí, un comentario, Carlos. Adelante. Bueno, en primer lugar, un comentario sobre la parte de Chile que hizo Pablo, muy acertada. Esta votación en Chile ha alcanzado los 8.270.000 personas, una cifra récord dentro de lo que es Chile. Como bien y acertadamente anota Pablo, las mujeres han decidido esta elección, los colectivos de mujeres y la juventud han decidido esta elección, tema que no supo explotar Cax y que sí supo explotar Pablo, Boric. Y eso ha llevado a que este mar de personas que ha salido en estas elecciones sorprenda a los propios analistas chilenos por la cantidad de jóvenes y mujeres que han votado en favor de la campaña de Boric. En segundo lugar, quiero agradecer tus palabras, Pablo Rojas. Conocemos el nivel de analista político, los valores que traes, los felicitamos, los compartimos. Y el cambio que queremos hacer en Perú es un cambio de base, es un cambio de organización, es un cambio absoluto, total, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en la forma de elegir a nuestros congresistas,
en la forma de establecer en el Perú un cuarto poder adicional a los tres poderes, que será el poder popular, para darle sentido a la palabra democracia, gobierno del pueblo. Hasta ahora ningún pueblo ha gobernado en los países que hemos visto, en nuestro país menos. Queremos darle sentido a esta palabra que se llama democracia. Tenemos dentro del planteamiento nuestro la instauración del poder popular que existe. El poder popular va a estar compuesto por el defensor del pueblo, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, etcétera, más un equipo que se va a llamar ONCA, Unidad Nacional de Control de Activos. Nosotros vamos a poder tener el control desde ese organismo para que el pueblo tenga la tranquilidad de que las inversiones, los dineros y el futuro van a estar asegurados y van a ser administrados con profesionalismo y con honestidad. Adelante. Excelente. Comentario. Yo voy a hacer en un partido de tenis solamente el juez. El comentario, Carlos, desde Pablo, desde Buenos Aires. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Carlos. Sí, a ver, realmente nosotros de alguna manera perfilamos, sí, esto es solamente en esto perfilamos políticamente no solamente los escenarios, sino los actores. Realmente venimos siguiendo específicamente este perfilamiento nuevo, Salvemos al Perú, digo perfilamiento nuevo en términos políticos, ¿no? La aparición de Salvemos al Perú con una impronta distinta para salir de la especie de bipolaridad que ahora se ha generado, ¿no? Es decir, cuando digo bipolaridad me refiero a los que están a favor y están en contra, ¿sí? No necesariamente a que haya dos partidos mayoritarios, ¿no? Quiero decir, una de las que tiene sigue siendo, y es parte de la responsabilidad que le toca a los políticos una vez que se asientan en el escenario, ¿sí? Cómo hacia adelante el futuro, digamos, ¿no? Y en este caso, Perú no se ha librado del fujimorismo, ¿no? Es decir, el fujimorismo y el contra fujimorismo. Y hay que salir de esa posición binaria, ¿sí? Y escapar hacia adelante, ¿no? Así que en política se sabe bien, ¿no? Por arriba y hacia adelante, cómo se sale de este laberinto. En este caso, Carlos, una de las cuestiones que no sé si es oportunidad, realmente si no la te recomiendo que lo hagas. No sé si has escuchado o has tenido oportunidad de escuchar el discurso de Boric, y el primer discurso de Boric, que realmente tiene mucho que comparte respecto de las cosas que vos expones bien. Creo que a futuro es algo interesante esta idea de pensar. Lamentablemente no tenemos una Latinoamérica unida, como bien, sino que por muchos intereses hemos dividido el territorio en pequeñas partes. Pero digo, esta gran nación latinoamericana puede construirse por lo menos desde inmunes, a pesar de que supuestamente nos divide el límite geográfico político. Entonces creo que de repente esas coincidencias es bueno rescatarlas, es bueno buscarlas y trabajarlas hacia adelante, en el caso, que creo como es posible, de que es el gobierno, en este caso tú, a través de Salvemos al Perú. Correcto. Una gran nación latinoamericana. Sí. El comentario, Carlos. Es lo que persiguieron muchos de nuestros libertadores, es lo que han logrado en otras partes del mundo, si nosotros tenemos en cuenta que comercialmente estamos compitiendo con países continente. Asia es un país continente, Estados Unidos es un país continente, Europa ya funciona casi como un país continente pese a unas desavenencias de algunos países, y América Latina somos países que comercializamos con países continentes, y ahí está la desventaja. América Latina, América del Sur, tiene que pensar como país continente, y las generaciones que vengan tienen que ir viendo cómo dejamos de lado nuestras situaciones pasadas para unirnos, para empezar a pensar en bloque comercial, en bloque económico, en bloque monetario. Todos los otros continentes lo han hecho. América del Sur tiene que ir hacia lo mismo
y las generaciones que vengan tienen que entenderlo así. No podemos ir de forma aislada porque vamos en mala competencia, vamos desprotegidos. Tenemos que empezar a unirnos los países de América Latina en base a las coincidencias que tengamos para desarrollo y apoyarnos unos a otros para que nuestras poblaciones sean las beneficiadas y no grupos privados, políticos, con extranjeros. Tienen que ser beneficiados con las riquezas de sus países los pobladores de esos países. Eso es el bien general, eso es el bienestar total, eso es lo que se persigue. Hay un desequilibrio del mundo rural y el mundo urbano, que quisiera que lo comente Pablo. Totalmente. Porque también creo que esa es una de las soluciones macro en esta aspiración de tener una gran nación latinoamericana. Las fronteras creo que ya desaparecieron y acá el tema es mucho más allá que ello, y es gobernanza y que tiene que ver mucho con democracia también, Pablo. Sí, Néstor, efectivamente, como tú dices, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Carlos. Me parece una propuesta más que sobre todo es una idea fuerza que debe poder recoger cualquier político, digo, ¿no? Esto es interesante de que cuando una idea es buena debería ser automáticamente abordada o tomada por el resto de los actores políticos del sistema. Ojalá, Carlos, esa idea fuerza tuya, ¿sí?, de la cual obviamente hoy sos emisario, pueda ser tomada. Pero, Néstor, te quiero recalcar dos cuestiones. La primera tiene que ver con que, si bien los límites geográficos se empiezan a desdibujar, bien es cierto que de repente un gobierno como el de Bolsonaro en Brasil hace que Sudamérica se vea partido, ¿no? Empiezan a transformar, empiezan a ser ejes un poco complicados, ¿no? Hoy Latinoamérica está dividida en dos ejes, perdón. Uno es básicamente Colombia, Brasil, Chile, o lo siguiendo con la presidencia de Piñera, y el resto de países que intentan tener una visión por lo menos un poco más progresista. Y en ese sentido, también es cierto lo que dices, Néstor, con respecto a la aparición de los nuevos límites complejos. Por ahí es difícil que hablar con el mandatario de un país hermano, vecino, que tiene que ver con el factor de los límites que nos impone no solamente la desigualdad general, sino también las desigualdades socioeconómicas y también políticas que se empiezan a abrir cada vez más en una brecha profunda entre la sociedad rural y las sociedades urbanas. Ese es un problema difícil de resolver por los sistemas políticos. Por eso es importante que los partidos en general, como precisamente Carlos lo hacía, propuestas que piensen en esta integración, no solamente desde el punto de vista de la palabra, sino de cómo instrumentar mecanismos para resolver los problemas de desigualdad y además generar esa integración sociopolítica y económica que está sinceramente muy alejada uno de otro, ¿no? Lo que decías recién de la sociedad rural y la sociedad urbana de nuestros países. Correcto. El comentario Totalmente de acuerdo, de Carlos. Totalmente de acuerdo. En el programa, Néstor, Pablo, que nosotros tenemos para desarrollo de los diferentes sectores productivos del Perú, la extensión que nosotros tenemos sin utilizar en la costa peruana y en la sierra peruana, que se puede dedicar al desarrollo tecnológico de agricultura, podría convertir al Perú en el proveedor de alimentos de India, de Asia, de Rusia y de Europa a través de España. El nivel tecnológico que nos están ofreciendo, tanto de Israel, con gente que ya hemos conversado para hacer productivas partes de nuestros desiertos, con Japón, que hemos conversado para a lo largo de toda la costa peruana poner atolones que generan con el mar agua potable y electricidad para poder sembrar y recuperar todos esos desiertos a la actividad agrícola, pone al Perú en una posición envidiable que va a ser para beneficio de nuestro país y de nuestra América. Creo que la agricultura debe ser potencialmente tecnificada
desde el sembrío, desde los centros de empaque de calidad, para poder dar al mundo esta riqueza que también tiene el Perú, y la daremos con mucho cariño, y será sumamente beneficioso para la economía de nuestros países. La agricultura tiene que ser tomada como un gran negocio de futuro, pero trabajarse ya, y lo tenemos para hacer a lo largo y ancho del Perú. Futuro de la agricultura en los países latinoamericanos, Pablo. Sí, una de las cuestiones importantes, Néstor y Carlos, como sé, es que la industria del agro, ¿sí?, ha sido históricamente expulsadora de mano de obra, ¿no? Es muy interesante la propuesta que hace Carlos, porque no solamente está hablando de la cultura primaria, sino que Carlos tiene una concepción amplia de la industria agropecuaria que incluye el primer paso, sino también el agregado de valor. Y esa es la forma en la que podemos otra vez incorporar mano de obra en la industria del agro. Esta idea de pensarlo como el gran negocio latinoamericano, porque es, sin ninguna duda, cada vez más importantes en la provisión de alimentos en el mundo, que no necesariamente estará convertida en una commodity como es hoy, sino que cada vez se valora más solo una cuestión de valor nutricional frente a las alternativas de otros países que están trabajando casi a nivel de una industria de alimentos cada vez más artificial. En ese sentido, Carlos, me parece extraordinaria esta posibilidad de abandonar la primarización de la agricultura y transformar esto, ¿no?, en generar esa cadena de valor que bien tú dices, y además incorporando tecnología que no solamente es importante de, bueno, tener nuevo equipamiento, sino también lo que implica el conocimiento aplicado, ¿no? Lo que hablabas de la potabilización de agua y tener la disponibilidad de recursos para seguir todavía haciendo crecer las riquezas naturales con el que nos han bendecido nuestra tierra sudamericana, es realmente un objetivo que quizás no ha sido ofrecido realmente por ningún programa político, al menos no con la precisión o el detalle que tú lo mencionabas, así que la verdad felicitaciones por eso también. Correcto. Gracias. Y nosotros en BIS nos felicitamos, digamos, si hay que utilizar alguna palabra, por haber tenido la oportunidad con los tiempos de Carlos, los tiempos de Pablo, de poder a nuestros televidentes dar las luces de lo que tiene que hacerse en nuestro país para salvar al Perú. Y yo agregaría en la conversación, con el agradecimiento a los dos por su tiempo y por sus conocimientos, agregaría un escenario más, que es el escenario de la Amazonía. La Amazonía, ¿cómo ve Salvemos al Perú, la Amazonía, en este escenario de agroexportación y de producción, de la industrialización de la agricultura, para dar ese paso de lo que significa la agricultura en estos momentos en nuestro país? La Amazonía es otro escenario, es otro reto. ¿Cómo lo ve? Salvemos al Perú en el futuro, el desarrollo. Nosotros tenemos integrada la Amazonía dentro del programa. Nosotros tenemos integrada la Amazonía dentro del programa económico agropecuario. Las tierras que hay en la zona y la riqueza de agua que hay en la zona hacen imposible dejar de lado que la Amazonía sea parte del desarrollo agrícola de nuestro país. Hay realmente a nivel nacional el potencial minero del Perú. Siempre nos han dicho que Perú es un país minero. Perú tiene todo tipo de riquezas, amigos. Tiene riquezas mineras, tiene riquezas en sus 200 millas de mar peruano, tiene riquezas agrícolas, tiene riquezas culturales, turísticas, etcétera. Pero la agricultura va a ser espectacularmente explotada con los capitales que van a venir a Perú, que afortunadamente ya están conversados con la gente de países grandes, con empresarios grandes, y que quieren venir a beneficiar específicamente el tema agrícola de Perú, para potenciarlo y tecnificarlo en todos sus niveles desde el origen cero, en el campo,
en la sierra, en la costa y en la Amazonía, todo esto se va a potenciar para tranquilidad de nuestro amigo Néstor y para información de nuestro amigo Pablo. Qué buena el comentario, Pablo, porque la Amazonía no es de los 6 países amazónicos, la Amazonía es un patrimonio de Latinoamérica. ¿Cuál es el comentario, Pablo, sobre el tema de la Amazonía, y especialmente la Amazonía en el Perú? Y el comentario que acaba de formular de manera excelente. Una de las cosas que me gustaría de repente agregar, que seguramente la tiene pensada Carlos, por lo de la alteración de la Amazonía específicamente a su plan, tiene que ver con la riqueza genética. Una de las cosas importantes que en nuestros países latinoamericanos lamentablemente desconocemos, y no crean que ese desconocimiento intencionado o provocado por algunas élites económicas, no necesariamente nacionales, sino también internacionales, tiene que ver con que nosotros en nuestros países tenemos una limitada comercialización de los frutos y productos que ofrece nuestra tierra, ¿sí? Que en realidad puede tranquilamente transformarse en nuevos segmentos de productivos. Hay muchísimas frutas naturales autóctonas, no solamente de la Amazonía, en el caso del Perú, pero sí en la Amazonía en particular, que pueden tranquilamente transformarse en productos exclusivos del Perú, ¿sí? Así como algunos hoy, como la ¿sí? En el mundo se ha transformado en lo que se llama el petróleo verde, por escasez y demás. Seguramente hay un montón de frutos, ¿sí? De todo tipo, que podrían ser comercializados y que hoy nuestros países lo dan como una fruta más, ese árbol que procesamos y vemos que consumimos o no los frutos, o vemos que comen los pájaros, que simplemente siguen su desarrollo, y no existe la concepción de transformar este bien natural que nos ha regalado la tierra en una oportunidad de trabajo, de mercado, de ingreso. Así que creo que en ese sentido tiene muchísimo para dar al Perú, por supuesto, ¿sí? Pero también al mundo en lo que tiene que ver con nada más y nada menos que la calidad de vida que en general el mundo está demandando con respecto a lo que tiene que ver con la alimentación. Recordemos que estamos hablando de frutos, ¿sí? Naturales, es decir, no modificados genéticamente, y por lo tanto ya de por sí hoy están muy pero muy valorados como productos exclusivos. Y eso es algo que Perú tiene que aprovechar de inmediato. O debería hacerlo, perdonen que de repente sea tan enfático, pero tiene que ver un poco con el entusiasmo. Correcto. No, y bienvenido ese entusiasmo, porque hay empresas que lo están haciendo. Han sacado unos productos sensacionales, una de las distribuidoras peruanas que se llaman Bio, que son unos jugos de todas justamente esas plantas que tú mencionas, de toda esa riqueza que hay en nuestra selva, camu camu y otros más. Y los productos son espectaculares, son libres de azúcar, son realmente productos muy buenos. La producción de lo que se está haciendo en este momento a Perú en pequeña escala tiene que ser apoyada por las grandes capitales, porque esos productos favorecen la nutrición, favorecen el eliminar muchas cosas, son productos totalmente saludables, totalmente amigables, que ayudan al cuerpo humano, y no los productos que hemos visto siempre, que les han puesto todas las protecciones para que no se oxiden, y esos productos químicos no te hacen bien. Los productos modernos que se están sacando en Perú, justamente en base a lo que está mencionando Pablo de los elementos naturales de selva, son espectaculares realmente. Y gracias, Pablo, por tenerlo en cuenta. Sí, son los productos orgánicos, ¿no? Productos orgánicos que tienen una gran demanda en el mundo. Hay mucho por hacer. Muchas gracias. Nosotros, Gracias a ti por la entrevista y gracias a Pablo por compartirla. Sí, gracias por el tiempo. Pablo. Sí, Néstor, te decía gracias a ti por la entrevista y gracias a Pablo por compartirla. Correcto. Muy bien, Pablo. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un gusto realmente compartir la entrevista. Y bueno, igualmente. En principio, intermediados por Néstor, haber tenido esta conversación. Ojalá
sea la primera de muchas, y cuenta con nosotros para todo lo que sea bueno y necesario para transformar el Perú en esto que dices, que realmente es una nación que con nosotros, con Argentina, está a tal punto que prácticamente tenemos comunidades en conjunto, comunes, etcétera, y Gran tenemos unión. seguramente por delante desafíos y problemas comunes que podemos resolver si estamos más cerca y juntos. Así que, de verdad, un abrazo. Feliz de nuevo por la propuesta política, por esta entrega de la vida al desafío político, lo que implica este gran cambio para el Perú. Y bueno, aquí estaremos apoyando todo lo que sea beneficioso para Latinoamérica y para el Perú. Un abrazo enorme, gracias Néstor, siempre por la confianza. Que tengan muy buenos días. Gracias también, creo que la Un abrazo preocupación enorme en para ambos y BIS, buenos días. gracias a los dos, les pido que no apague todavía para hacer la despedida, solamente decir que en BIS nos sentimos, digamos, gratificados, porque la responsabilidad social de los medios de comunicación, que en algún momento decía Carlos que no la están cumpliendo los medios de comunicación, de la televisión de señal abierta y los medios impresos, por ese poder económico que influencia el desarrollo y que incluso motiva un comentario del Papa con respecto a este tema, nos permite a los medios alternativos y gracias a la conectividad tener la posibilidad de haber juntado a Carlos, que está en algún lugar de Lima y que mañana va a estar en Huánuco y en Ica, y en este caso a Pablo, que está en Buenos Aires, gracias a la conectividad, porque no han habido los duendes que a veces nos frustran. Eso es bueno, esos son buenos augurios. Va a haber un segundo tema que puede ser el papel, lo pongo en agenda, Carlos y Pablo, el papel de los migrantes en el desarrollo, no solamente económico. Perú tiene casi 4 millones de migrantes, que solamente ellos podrían ser la fuente de consumo, de venta de los productos peruanos. Ese tema es importante, pero también hay 4 millones de peruanos migrantes que son altamente capacitados, que están en los lugares más importantes de la ciencia y de la academia, y las ciencias sociales, científicas. Hemos entrevistado hace 3 días a un científico peruano que está siendo galardonado con el premio mayor de la Academia Sueca de la Agricultura, peruano, egresado de la Universidad Agraria de La Molina, porque ha permitido mejorar los productos no con elementos químicos, sino naturales, la producción de productos como el trigo, por ejemplo, y le pregunté sobre la papa y me dijo que la papa tenía otras novedades que seguramente las tiene Carlos, porque sabemos que hay mucha relación con la Academia de la Universidad Agraria. Ese tema de los migrantes y su papel, no solamente económico con las remesas, sino con este gran poder que significa la ciencia y la tecnología, lo ponemos en agenda. Si están de acuerdo, fijamos los tiempos de acuerdo a sus agendas y volvemos a tener una conversación, que eso es de lo que se trata. Conversar para mejorar. El desarrollo humano es una preocupación de los tres, y el optimismo también creo que compartimos, de que se vienen tiempos mejores para Latinoamérica, para Argentina, para Perú. Gracias, Carlos. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Néstor. Gracias a ti, Pablo. Un honor haber compartido esta entrevista. Gracias, Pablo. Gracias, muchas gracias. Y dile, por supuesto, Néstor, para cuando consideren necesario, sobre todo si tiene esta calidad y este nivel, como decías vos, respecto de ser parte de la responsabilidad de los nuevos medios de comunicación. Un abrazo y aprovecho para saludar por la fiesta, si es que antes no tenemos la oportunidad de comunicarnos. Abrazo enorme desde Buenos Aires. Gracias también, amigos. De esta manera llegamos a la parte final de Ánfora de hoy, martes 21 de diciembre del 2021. 2 excelentes invitados. Seguimos más adelante, los invitamos para mañana. Tenemos a partir de las 11 una nueva edición de Ánfora.
y luego de Ánfora tenemos Abriendo Puertas, que también tiene información importante en esto que se llama el desarrollo humano. Gracias, amigos.